Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es David, creador de Mobility Crew, y hoy te traigo un super vídeo para que puedas mejorar tu movilidad sin moverte absolutamente del sitio. Y has escuchado bien, hoy vamos a hablar sobre los ejercicios estáticos. Podemos catalogarlo como ejercicios de movilidad estática, ejercicios de flexibilidad estática, no importa el concepto por el cual lo conozcas, pero lo importante es que entiendas qué tipo de ejercicios son, cómo puedes hacerlo, los beneficios, etc. Entonces vamos a empezar hablando sobre su definición. ¿Qué es un ejercicio estático? Básicamente es una posición mantenida que puede tener o no activación muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que se dividen en dos grupos, que luego más adelante hablaré sobre los diferentes usos que podemos darles a cada uno, pero básicamente tenemos los ejercicios estáticos pasivos, en los que nos relajamos y no hacemos ningún tipo de fuerza, simplemente mantenemos una posición y vamos sintiendo ese estiramiento. Podemos combinarlo con ejercicios de respiración, pero básicamente no hay una activación muscular, simplemente estamos generando esa tensión, pero sin activar ningún músculo. Y luego estarían los ejercicios activos, que también podríamos dividirlos en dos, que por ejemplo, un ejercicio activo podría ser flexionar nuestra cadera elevando nuestra pierna. Aquí estaríamos generando tensión en toda la zona posterior, en toda la parte de los isquios, pero sería un ejercicio activo en el que activamos la musculatura antagonista de la parte que estamos estirando. Y podría ser, por ejemplo, un ejercicio que buscamos la activación directamente en la musculatura que queremos hacer el trabajo. Pues por ejemplo, si aguanto una posición de zancada arriba, estoy resistiendo contra el estiramiento, estoy activando la musculatura para resistir contra el ejercicio. Entonces aquí sería que estoy activando la musculatura agonista. Entonces tenemos dos partes, ¿no? El trabajo de musculatura que está implicada en el estiramiento y en el trabajo de la musculatura contraria al estiramiento, que lo que hace básicamente es que inhibe la otra parte de nuestro cuerpo para que pueda lograr un mayor rango de movimiento, que al final muchas veces lo entendemos como ejercicios isométricos. Por ejemplo, esto sería un ejercicio isométrico, estamos manteniendo una posición, pero no hay que confundirse. Todos los ejercicios isométricos son ejercicios estáticos, pero no todos los ejercicios estáticos son isométricos. ¿Qué quiere decir esto? Que al final en un isométrico implica esa contracción, ¿no? Podemos hacer un ejercicio en el que simplemente aguantamos ese estiramiento o, por ejemplo, mantenemos una posición de la ranita, pero esto sería un ejercicio estático pasivo en el que no hay activación muscular. ¿Y cuáles son los beneficios de trabajar estos ejercicios estáticos? Pues vamos a ver varios. En primer lugar, a mí me gusta mucho porque cuando trabajamos ese ejercicio a final de rango y mantenemos esa posición, estamos incidiendo directamente en el trabajo del rango final, del rango más amplio, y esto nos va a ayudar a generar fuerza e ir ganando poco a poco movilidad, ya que tenemos que generar este estímulo, tenemos que exponernos a esa situación en la que forzamos un poquito a nuestro cuerpo a llegar a ese rango final y sobre todo pasar tiempo dentro de ese rango, porque muchas veces cuando hacemos repeticiones, imaginaos que estoy haciendo una posición de ranita de pie, no llego a pasar tiempo suficiente en la posición final y esto muchas veces no genera suficiente estímulo o no va a hacer que mi cuerpo tenga estas demandas que finalmente haga que mejore su movilidad, que mejoremos esta movilidad a final de rango. Otro de los usos que me gusta darle es para la prevención o tratamiento de algún tipo de lesiones, ya que muchas veces la lesión se produce porque exponemos a nuestro cuerpo a una situación a la que no está preparado. Entonces es súper interesante hacer este trabajo a final de rango, sobre todo si tenemos prácticas deportivas, exponemos nuestro cuerpo a movimientos diferentes, ¿no? Pues por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla, si no tenemos una buena movilidad en sentadilla y por lo que sea, con una carga muy pesada, llegamos a una posición a la que no tenemos control, no tenemos dominio de nuestro cuerpo, pues lógicamente esto puede derivar en ocasionarnos una lesión. Entonces, introducir este tipo de trabajo a modo prevención y a modo trabajo paralelo a nuestros entrenamientos es muy interesante porque nos va a fortalecer esa fase final de los rangos y esto puede ayudar a tener esa prevención de lesiones o, por ejemplo, si ya hemos sufrido algún tipo de lesión y no somos capaces de llegar a cierto movimiento, pues
hacer ese trabajo en las zonas cercanas, poco a poco, dándole adaptación a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos, es muy interesante. Otro de los usos que podemos darle, sobre todo a esos ejercicios estáticos pasivos, es a modo relajación. Simplemente podemos hacer algún tipo de ejercicio, si queremos relajar un poquito el cuerpo, buscar ese estado de calma, podemos combinarlo con ejercicios también de respiración y todo esto nos va a ayudar muchísimo a relajar nuestro sistema nervioso, a buscar esa situación de mayor calma. Y enlazando a los ejercicios estáticos, también tenemos diferentes situaciones en el día a día en el que podemos utilizarlos y nos puede beneficiar, como por ejemplo si pasamos mucho tiempo en una misma postura, en una posición sentada, podemos ir cambiando esta postura, incidiendo en diferentes partes de nuestro cuerpo, haciendo ese trabajo de movilidad, relajándonos en una posición, y simplemente esto nos va a ayudar a que el cuerpo tenga ciertos cambios, es decir, que no mantengamos la misma posición durante prolongado tiempo, pero a la vez va a generarnos estímulo y va a ayudarnos a mejorar nuestra movilidad haciéndola de forma introducida en nuestro día a día. Y ya por último, otro de los usos que yo suelo darle es a modo test, para ir midiendo cómo va progresando o cómo va avanzando mi entrenamiento de movilidad. Por ejemplo, si yo me coloco de pie y intento llevar las manos al suelo, pues por ejemplo si llego hasta la porción superior de mi tibia, o consigo bajar un poquito más, o llego al suelo con los dedos, o llego al suelo con los nudillos, al final ver de forma visual y clara cuál es nuestro nivel de movilidad, hasta dónde somos capaces de llegar, y para eso los ejercicios estáticos funcionan muy bien. Ahora que ya conocemos un poco más los ejercicios estáticos y sus beneficios, hablaremos sobre los errores comunes. En primer lugar, el primer error que se suele cometer más frecuentemente es abusar de los ejercicios pasivos y no hacer ninguna combinación con ejercicios activos. Si hacemos únicamente ejercicios pasivos a modo de relajación, vamos a tener esa falta de activación muscular y esa falta de estímulo para que nuestro cuerpo sea capaz de generar fuerzas dentro de nuestro rango de movimiento. Por lo tanto, es súper importante que combinemos ejercicios activos con ejercicios pasivos y que siempre tengamos un equilibrio. El segundo error más común es mantener las posiciones durante un tiempo muy prolongado y no tener gestión de nuestro progreso. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, como cualquier otro ejercicio, necesitamos tener un control sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos progresando. Si, por ejemplo, aguanto una posición y la mantengo el mismo tiempo siempre dentro del mismo rango, no voy a generar más estímulo. Entonces es súper importante que en los ejercicios estáticos llevemos un control por lo menos del tiempo que pasamos haciendo el ejercicio, de las series que realizamos dentro de cada grupo muscular, y tengamos un poquito en cuenta este tipo de parámetros para poder gestionar bien nuestro entrenamiento, llevar un control, llevar un seguimiento y saber si estamos progresando o no. El tercer error sería que mantuviésemos la posición sin ser conscientes, sin concentrarnos, perdiendo el foco de atención porque pasamos mucho tiempo en una postura. Cuando, por ejemplo, realizamos repeticiones, es un trabajo más dinámico, un trabajo que se nos hace también más ameno, pero cuando somos o queremos pasar más tiempo en una posición isométrica, hay que concentrarse en tener muy buen foco, porque muchas veces un ejercicio empieza a molestarnos o nos cansamos mentalmente de aguantar una posición, pero te sorprendería si haces un test en el que, por ejemplo, aguantes los máximos segundos posibles en una posición de ranita de pie. Verías que a lo mejor al minuto te empezaría a arder las piernas, querrías bajar y seguramente si te esforzases un poquito más serías capaz de aguantar 30, 40 o incluso un minuto más, y como ves, esto al final le da muy poquito estímulo al cuerpo porque estamos haciendo una posición en la que tenemos mucha más capacidad pero no le estamos sacando suficiente partido. Por eso yo te recomiendo que cuando realices ejercicios estáticos, sean tanto activos como pasivos, pongas mucha concentración y te esfuerces al máximo porque te vas a sorprender de la capacidad que tiene tu cuerpo. Y la pregunta del millón será: ¿movilidad activa o pasiva? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál me recomiendas? Al final esto depende mucho de tu situación. Yo te voy a exponer diferentes casos en los que yo te recomendaría un tipo de movilidad u otro, pero quiero recordarte que lo mejor es la combinación de ambas. Ahí al final le vas a sacar muchísimo partido a todas las herramientas, pero sobre todo que lo vayas combinando, que lo vayas alternando. En el caso de la movilidad estática o la movilidad pasiva, yo la utilizo principalmente, como he comentado antes, a modo test, para situaciones en las que busco simplemente relajarme, aguantar o profundizar en una postura.
este tipo de trabajo es muy interesante. En el cambio, si yo quiero hacer un trabajo activo, si quiero mejorar mi fuerza, si quiero mejorar mi rango de movimiento o esa parte de fuerza en el final de rango, voy a introducir siempre ejercicios activos. Pero como siempre digo, lo mejor está en la combinación de las dos. Y ahora, para que no te quedes con la duda, te voy a enseñar diferentes situaciones, en este caso con un trabajo más enfocado en toda la zona de los isquios, de movilidad estática que puedes aplicar tanto con ejercicios activos como con ejercicios pasivos, pero vamos a ponerlo en práctica para que puedas ver el ejercicio. En primer lugar, por ejemplo, si quiero hacer un estiramiento estático pasivo en el que no voy a generar ningún tipo de fuerza, simplemente lo que hemos hablado antes, voy a mantener la posición. Por ejemplo, podría ir dejando caer el peso de mi cuerpo, buscando ese estiramiento. Puedo hacerlo tanto en el suelo como de pie. Lo importante es que tengamos la espalda recta, que por cierto, si quieres un vídeo de isquios completo, de cómo estirar bien los isquios, cómo hacer bien la movilidad de isquios, te voy a dejar en el perfil, creo que aquí arriba, el iconito para que puedas ir al vídeo. Es un vídeo muy top que grabé hace unos meses y te recomiendo verlo si te interesa la movilidad de isquios. Pero lo que estábamos comentando, ejercicio estático pasivo en el que yo me relajo. Dentro de los pasivos también tenemos los ejercicios pasivos asistidos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo sujeto el pie con mi mano y fuerzo esa posición un poquito más, sería un ejercicio pasivo asistido, ¿vale? Entonces podría ser tanto aquí, manteniendo la posición de la pierna, ¿vale? Yo la pierna en este caso la tendría relajada, pero con los brazos estaría forzando el acercamiento de la pierna al cuerpo. Esos serían los ejercicios pasivos, pero con asistencia. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un ejercicio activo, contrayendo la musculatura antagonista, como hemos hablado antes, por ejemplo, podría hacer una elevación de mi pierna flexionando la cadera, ¿vale? Aquí también estaría trabajando esa movilidad, pero activando la musculatura contraria. Y si, por ejemplo, quiero incidir directamente en esta musculatura y resistir en contra del estiramiento como un ejercicio estático isométrico, vamos a mantener, por ejemplo, la posición aquí con la inclinación. Estamos haciendo fuerza para evitar que nuestro cuerpo caiga y generamos esa fuerza también con nuestro talón contra el suelo para mantener la posición. Como ves, hay infinidad de posibilidades, muchas opciones para que puedas aplicar y beneficiarte de todo este tipo de ejercicios. Por último, te estarás preguntando, ¿y cómo puedo empezar? ¿Cómo sé cuánta cantidad de ejercicios hacer, no hacer? ¿Qué me beneficia? ¿Cómo puedo combinar este tipo de entrenamiento? Yo lo que te recomendaría en este caso es que te unas a las clases de movilidad, que te voy a dejar el link en el perfil, porque básicamente yo cuando hago las programaciones siempre empiezan y siguen una progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que partes de una situación inicial y te vas desarrollando conforme van pasando las semanas. Normalmente cada 4 o 5 semanas van cambiando los bloques, van cambiando los programas, las rutinas, los ejercicios, para que siempre recibas un estímulo. Pero si quieres hacerlo por tu cuenta, simplemente yo te recomendaría que escuches a tu cuerpo, que vayas probando la combinación de ejercicios. También te voy a dejar en el link de la descripción la cuenta de Instagram. Ahí tienes un montón de ejercicios de movilidad que puedes aplicar en tu día a día. Pero lo más importante es que sigas siempre una progresión y que tu entrenamiento vaya evolucionando si verdaderamente quieres mejorar tu movilidad y si verdaderamente quieres generarle un estímulo, porque muchas veces el problema es que dedicamos tiempo a algo, pero si no lo gestionamos bien a largo plazo o no sabemos progresarlo de forma correcta, estamos dando tumbos y no somos capaces de establecer un buen programa que nos permita ese desarrollo y que nos asegure el progreso, porque vamos poco a poco cada vez dándole más estímulo a nuestro cuerpo. Así que espero que hayas disfrutado del vídeo, que te haya gustado, que hayas aprendido un poquito. También te leo en comentarios si tienes alguna propuesta, te gustaría algún tipo de vídeo, has probado este tipo de ejercicios y quieres explicar o contar tus resultados. Entonces, nada, estoy ahí para leerte, para apoyarte y nos vemos en el próximo vídeo.